Y comenzamos con el primer tema aquí en Vida y Estética y vamos a hablar de adiposidad localizada, ¿no? Y la importancia, siempre decimos lo mismo, porque hay mucha gente que dice, tengo adiposidad localizada acá y en realidad tiene 20 kilos más. Claro. Esto lo aprendí de vos. Sí, claro. Esa es adiposidad androgénica depositada en el abdomen, pero es un sobrepeso. Bien. La adiposidad localizada, viste que me gustan las definiciones. Sí. Es aquella acúmulo de grasa en pacientes con peso normal o casi normal que tienen un acúmulo de grasa en una zona determinada del cuerpo que no desaparece ni con la dieta ni con el ejercicio. Definición pura de adiposidad localizada. Uno baja de peso y esa grasa no desaparece. Bien. ¿Qué se hacen en esos casos, no? Una vez que está... Primero, el diagnóstico. Es diagnosticado, muy bien. Los hombres tenemos mayor predisposición a tener grasa abdominal, por eso también se llama distribución androgénica de la grasa, y las mujeres más de la cintura para abajo, cadera, zona trocanteria, etcétera. Entonces, una vez establecido el diagnóstico, hay que ver qué cantidad de grasa, cuál es el acúmulo, dónde está localizado. Es muy diferente, por ejemplo, en el abdomen, la grasa supraabdominal de la infraabdominal. Hay una que responde más fácil que la otra. Entonces, además, tenemos que ver, en base a la dureza de la grasa, qué tipo de tratamiento vamos a usar o si tenemos que usar más de un tratamiento. Bien. Todo esto se ve ¿dónde? En la primera consulta, por eso es tan importante. Exacto. Siempre repetimos esto, lo importante del diagnóstico, de ir, de que a uno le digan exactamente el o los tratamientos a seguir. El primer tratamiento que hacemos cuando esté indicado es con una tecnología que se llama Cultec, o criolipólisis, que congela la grasa, y esta grasa lo que hace es morirse. Un 25 o 30% de la grasa congelada se muere. ¿Cómo se elimina esa grasa? Se elimina remetabolizándose la grasa y después la parte de glicerol se elimina por orina, triglicéridos. 3 ácidos grasos más glicerol. Tenemos un video para mostrarles. Entonces, este es un video mío. Me están mostrando a mí, me están marcando cómo es el panículo adiposo, o sea, qué tan gordo es mi rollo, para que se entienda bien. Y ahí están los cabezales de criolipólisis, que se ajustan. Esto genera succión más frío. Ahí está la doctora haciéndome el tratamiento. ¿Cuánto dura aproximadamente? Porque veo que estás con tu tablet, ahí te estás tomando tu tiempito, Cada sesión por zona dura 70 minutos. Bien. Ahí tenemos un post inmediato. Y fíjate qué interesante cómo disminuyó el rollito. Esto en un lapso de 3 meses se puede ver. Incluso, no sé si está la foto acá, tengo una foto mostrando la parte tratada de la parte no tratada y es notable la diferencia. Es increíble, porque aparte yo me acuerdo... Ahí está, justamente. Mirá. Esto lo hice a propósito, antes de lanzar el tratamiento, para ver si verdaderamente funcionaba. Claro, porque doy fe que él prueba los tratamientos y en este en particular, me acuerdo que lo habías hecho de un lado y del otro no, justamente para ver vos en tu propio cuerpo la diferencia. Entonces, ahora me voy a parar y te voy a mostrar algunas fotos. Vamos a compartir las fotos con ustedes del antes y después, que tanto nos gustan. Son todos tratamientos no quirúrgicos, siempre decimos, esto no es una lipoescultura, es una criolipólisis. Bueno, abdomen no tan prominente, es ideal para los pacientes que no tienen demasiada grasa localizada. El antes y el después. Si queda algo de flacidez, después hacemos Empton. Bien. Vamos a la próxima foto. Próxima foto, ahí estamos viendo. El área trocanteria que decimos, tan difícil de tratar en las mujeres. Terrible. Esta es una zona de difícil respuesta. Siempre le decimos a los pacientes que bajen las expectativas con esta zona porque es una zona difícil de tratar. Pero por acá ahí hay una diferencia. Por ahí después tenemos que complementarlas con algunas otras cosas. Seguimos con más fotos, por favor. Muy bien. Abdomen. Abdomen es lo que más rápidamente reacciona, supra e infraumbilical. La zona infraumbilical, mejor. Mejor. Vamos a la próxima, por favor.
Piernas, otra vez. En pacientes delgados, es la parte interna de las rodillas, la parte interna de las piernas. Pacientes delgados son siempre los mejores para tratar. Hay menos grasa, la piel se succiona mejor en el cabezal y el resultado es mucho mejor. Hay que tener en cuenta todo eso. Si la piel no se succiona bien, acá está. El rollo pre. Este es un rollo que se succiona con facilidad y el rollo post. Esto les quiero decir que pasa con el Cooltech. Cooltech. Esta es la máquina que se utiliza, pero recién vos decías que también se pueden utilizar otras máquinas en el caso y otra tecnología en el caso de que quede flacidez y que se necesite. ¿Quieren saber cómo se tratan las diferentes adiposidades localizadas? Consulta médica. Ahí está, la importancia de la consulta médica. Vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos con más vida y estética. No se vayan.